Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio La violencia tiene género. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos este mediodía para discutir un tema que consideramos es de especial importancia para la comunidad de Nuevo León y en general para todo México. Les pedimos simplemente por lo pronto mantener su micrófono y de preferencia su cámara apagados para que fluya sin problemas la conversación y las y los invitamos a que puedan escribir en Zoom y quienes nos siguen a través de redes sociales, en redes sociales, preguntas que pudieran tener para quienes nos acompañarán en la conversación el día de hoy. Agradecemos mucho la presencia de Mariana Gabarrot, de Ana Pecova y de Alicia Leal, quienes comentarán los datos que el día de hoy Cómo Vamos Nuevo León presenta. Sabemos que el problema de la violencia de género ha tenido una visibilización reciente importante en el Estado. Ha habido esfuerzos impulsados por organizaciones como la que fundó Alicia Leal, Alternativas Pacíficas, muy importantes, y también ha habido un esfuerzo de las instituciones públicas por atender el problema. Sin embargo, cuando Cómo Vamos levantó la encuesta Así Vamos que realizamos anualmente en 2019, incluimos por primera vez una serie de preguntas para conocer cuál es la percepción sobre este grave problema en la comunidad del Estado. Y lo que nos encontramos fue que hay una conciencia amplia de la gravedad del problema. 73% de la población considera que es un fenómeno que ocurre de manera frecuente o siempre ocurre, la violencia contra las mujeres. El 84% de la población del Estado percibe que las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres a ser agredidas y el 84% de los habitantes también descalifica los piropos en la vía pública como un ejercicio de violencia. Sin embargo, una pregunta en particular que nos preocuparon los resultados fue el hecho de que 65% de las y los habitantes del Estado, casi por igual hombres y mujeres, consideraban que parte de la responsabilidad de que una mujer haya sido agredida sexualmente tiene que ver con la forma en la que se vistió. Esto pensamos que reflejaba un problema de prejuicio profundo y que la mejor forma de poder combatirlo y contribuir a la discusión pública de este fenómeno era aportando más y mejores datos. Por esa razón es que decidimos, con la colaboración de varios académicas, entre ellos Mariana Gabarrot y el equipo de investigadoras del TEC, y una serie de organizaciones civiles, y en un diálogo abierto con la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer del Estado de Nuevo León, poder publicar por primera vez los datos que nos ayudaran a dimensionar la gravedad del problema y a desmitificar concepciones generales como las que este dato de la encuesta revelaba. Y eso es precisamente lo que nos reúne el día de hoy y que cedo la palabra para que quien lideró esta investigación, Leslie Garza, la coordinadora de gestión del conocimiento de Cómo Vamos Nuevo León, nos presente los datos y después nuestras invitadas puedan comentarlos. Muchas gracias de nuevo y esperemos que esto contribuya no solo a tener una mejor discusión pública, sino nos permita que las decisiones políticas estén basadas en datos y no en prejuicios. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues primero que nada quisiéramos agradecer a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por proveernos esta información y bueno, comentarles qué es lo que van a poder encontrar un poquito por aquí. De entrada son datos que se abren por primera vez, es un conjunto de datos que contiene el género, edad de víctimas y agresores, el parentesco entre agresores y víctimas, el tipo de ocurrencia de los lugares del delito y las armas utilizadas. Esta información está disponible para delitos sexuales que incluyen el acoso sexual, abuso sexual, hostigamiento, violación simple y equiparada y estupro. También hay información para homicidios, feminicidios, violencia familiar, delitos contra la libertad como lo son el rapto y la trata de personas
y la corrupción de menores o personas privadas de la libertad, y pornografía infantil. Estos datos son muy duros, pero es necesario conocerlos para hacer políticas públicas enfocadas a solucionarlos. El periodo en el que se presentarán estos datos corresponde de enero del 2015 a mayo de 2020, a excepción de que digamos otra cosa en algún momento. Hablemos primero del género de las víctimas. Como se puede apreciar en la gráfica, las víctimas de los delitos sexuales, violencia familiar, rapto, trata de personas y corrupción de menores son esencialmente mujeres y niñas. Cuando hablamos de agresores, de quienes tenemos información, porque hay que recordar que no todas las denuncias tienen un imputado, notamos que todos los delitos analizados, los agresores son principalmente hombres. Para los feminicidios, delitos sexuales, homicidios y rapto, la cifra de hombres imputados es mayor al 90%. Esencialmente las víctimas son mujeres y niñas, y cuando hablamos de los agresores, de los que tenemos información, porque hay que recordar que no todas las denuncias tienen un imputado identificado, notamos que para todos los delitos analizados, los agresores son principalmente hombres. Para los feminicidios, delitos sexuales, homicidios y raptos, la cifra de hombres imputados es mayor al 90%. Cuando hablamos de violencia familiar, decimos que es el delito con más denuncias en el estado de Nuevo León y se ha mantenido en un promedio de 1,500 víctimas que denuncian al mes desde 2015, llegando a un total de 99,761 víctimas en lo largo de estos 4 años y 5 meses. Este delito afecta esencialmente a mujeres y niñas, siendo el 81.3% de las víctimas totales. El grupo más vulnerable entre las mujeres son aquellas de 21 a 30 años, seguido de mujeres de 31 a 40 años. Para los hombres, el grupo más vulnerable es el de 31 a 40 años, aunque es importante mencionar que los niños de 13 años o menos conforman el 22% del total de víctimas hombres. En cuanto a los agresores identificados, el 84.6% fueron hombres. Al hacer un cruce entre el género de las víctimas y el género de los agresores, podemos observar que el porcentaje de agresores hombres que ejerce violencia familiar contra una niña o una mujer asciende al 92.6%, mientras que para los niños y hombres que son víctimas de este delito, la proporción de agresores mujeres y hombres es similar. Por otro lado está el feminicidio. Las víctimas de feminicidio son principalmente mujeres mayores de edad, y el grupo más vulnerable son aquellas de 21 a 30 años, siendo el 35% del total de las víctimas de este delito. De enero a abril del 2020 existieron 24 feminicidios. De estas víctimas, 1 de cada 4 había denunciado previamente violencia familiar. Esto nos señala que existe un margen de acción donde es posible intervenir para evitar estas muertes. En cuanto a los agresores, el 78.6% de todos los feminicidios no cuenta con un imputado identificado. De los que sí tenemos información, sabemos que el 92.4% fueron hombres. De estos, el 59.6% eran pareja o novio de la víctima y un 15% eran exparejas. Eso nos habla de la cercanía que existe entre las víctimas y sus agresores. Los lugares más frecuentes donde ocurrieron los feminicidios fueron la vía pública, con un 39.1% del total de los feminicidios, y la vivienda, con un 37.3%. Continuando con los homicidios ahora, en este caso las víctimas son primordialmente hombres, tanto de homicidios culposos como de homicidios dolosos. En ambos tipos de delito,
las víctimas se concentran por igual para hombres y mujeres entre los 21 y 40 años. Al hablar de imputados de homicidios dolosos, que estos son los homicidios intencionados, los principales agresores son hombres, tanto para las víctimas mujeres, quienes son asesinadas en un 95% de los casos por hombres, como para las víctimas hombres, cuyos homicidas en un 97% de los casos también fueron hombres. Continuando con homicidios, podemos observar que existen diferencias en las formas en las que son asesinadas los hombres y las mujeres. Si bien en ambos casos la principal arma utilizada al cometer el asesinato son armas de fuego, existe un mayor número de casos en comparación con los hombres en los que las mujeres fueron asesinadas solo con el uso de la fuerza física. Además, mientras que los hombres son asesinados principalmente en la vía pública, las mujeres son asesinadas en domicilios particulares. Otro tema importante son los delitos sexuales, en donde podemos observar que existe un incremento en la cantidad de víctimas a través de los años. En el caso de abuso sexual, hubo un incremento del 78% de 2015 a 2020. Esto al contemplar los primeros 5 meses de cada año y compararlos entre ellos. Además, el número de víctimas de violación aumentó también un 25% en este periodo, y las víctimas de acoso sexual incrementaron un 226% de 2018 a 2020, pasando a 42 casos por mes en este último año. Todos los delitos sexuales tienen un componente preponderante de género. Más del 85% de las víctimas son niñas y mujeres en todos los delitos. Y en general, es importante mencionar que 2 de cada 5 víctimas de delitos sexuales tienen 14 años o menos. Al hacer un acercamiento en estos delitos y ver las víctimas de abuso sexual, de acoso sexual y de violación o equiparable, vemos que los menores de edad representan un gran porcentaje de las víctimas. Para el sexo femenino, las niñas y adolescentes menores de 18 años son el 53.5% del total de víctimas, siendo las más vulnerables quienes se encuentran en un rango de edad de 12 y 17 años. Para los hombres, el 60.6% de las víctimas de estos delitos son menores de edad también. Cuando observamos los sitios de ocurrencia, una vez más comprobamos que las viviendas no son un lugar seguro para las mujeres. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Como podemos observar en esta tabla, la mayoría de los delitos sexuales, con excepción del hostigamiento sexual, suceden en un domicilio particular. Otro tema es el rapto y la corrupción de menores. Cuando hablamos de rapto y corrupción de menores, observamos que el grupo más vulnerable son mujeres entre 15 y 17 años. En cuanto a los imputados, el rapto es el delito que tiene un porcentaje más alto de hombres, con un 98.4%. Para la corrupción de menores, la cifra de hombres agresores es del 76.2%. El último delito del que hablaremos es la trata de personas. En el delito de la trata de personas, el rango de edad más vulnerable para hombres y mujeres es el de 21 a 30 años, seguido de 15 a 17 años para las mujeres. En este delito también existe una inclinación hacia las víctimas mujeres, y además 7 de cada 10 imputados son hombres. Por último, ya antes de pasar al panel, quisiéramos comentarles que toda esta información la podrán encontrar en nuestro sitio web. El reporte completo estará en una liga que compartirán en un momento en los comentarios de Zoom y en los comentarios de la transmisión de Facebook en vivo.
podrán consultar Además, todos los datos dentro de nuestra plataforma de datos. Al Al entrar a nuestra página, podrán darle clic en datos, podrán consultar todos los datos. Esto nos llevará a nuestra plataforma de datos. A una plataforma de datos de Cómo Vamos Nuevo León. En esta plataforma podemos ver que existe un apartado donde vienen otros datos, y aquí podrán consultar dos cosas. Esto nos de entrada podrán consultar el documento completo que estaremos publicando también en esta liga, y una serie de tabulados que estarán disponibles para su descarga. También podrán explorar los datos directamente en la sección de indicadores. Hay una sección que se llama género. Aquí, por ejemplo, si dan clic en las víctimas de delitos sexuales, pueden ver a través de diferentes visualizaciones el total de las víctimas por delito y pueden hacer desagregaciones por sexo. También pueden descargar todos estos datos y pueden ver cómo se comportan a través del tiempo. Les sugerimos que entren, por favor, a la página de Cómo Vamos Nuevo León y puedan observar estas visualizaciones que resultan ser muy útiles y en donde están concentrados la mayoría de los indicadores que estamos presentando. Sin más, les queremos pedir que si quieren compartir estos datos en redes sociales, los invitamos a usar el hashtag #MásPolíticaConDatos y la violencia tiene género. Quisiéramos aprovechar para agradecer a Mariana y al equipo de académicos del TEC por la sugerencia y participación de la creación de este eje, y para invitarles a un taller de datos que impartiremos el próximo miércoles, en donde mostraremos cómo usar este eje. La información de este taller la podrán encontrar en nuestras redes sociales. Le doy la palabra a nuestra moderadora, Mariana Gabarrot, quien es doctora en Geografía Humana por la Universidad de Oxford. Actualmente trabaja como profesora investigadora en el TEC de Monterrey. Su línea de investigación es la geografía humana desde 1998 y coordina el grupo de estudios sobre corporalidades y género, además de capacitar a profesores y colaboradores en el tema de género a nivel nacional. Adelante, Mariana, y muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por este proyecto. Quisiera agradecer no solamente a Cómo Vamos Nuevo León, sino especialmente la pasión y el compromiso de Leslie Garza, de Jimena Escalante y de Alan Armendáriz del equipo de Cómo Vamos Nuevo León. Y también pues a nuestro equipo de entrañables investigadoras del TEC de Monterrey que trabajamos estos temas y que nos ayudaron en esta reflexión, algunas de ellas conectadas hoy con nosotros. Voy a presentar a nuestras panelistas, aunque me imagino que para muchas y muchos de ustedes no necesitan presentación, dada la trayectoria que ambas tienen. Está con nosotros Alicia Leal Puertas, es licenciada en Pedagogía por el Centro de Estudios Universitarios, fundó Alternativas Pacíficas en 1996, que fue el primer centro de refugio para mujeres en el país, y la Red Nacional de Refugios para Mujeres en 1999. Actualmente funge como directora general de Protección Integral en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, coordinando la iniciativa Puerta Violeta de la mano con otras organizaciones. Nos acompaña también Ana Pecova, maestra en Filosofía Política por la Universidad de York. Tiene más de 15 años trabajando en el campo de derechos humanos. Actualmente es directora general de X Justicia, organización feminista que contribuye al avance de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género mediante el uso de estrategias de incidencia y de litigio a nivel nacional e internacional. Y bueno, quizás nada más recordar, aunque para no obviar el tema de género, que cuando hablamos de género, hablamos de hombres y mujeres y la construcción social de la diferencia sexual. Es decir, nos faltan, por ejemplo, datos de diversidad sexual y diversidad de género, que eso también nos dice mucho, aunque no es el tema que nos convoca el día de hoy. Pero sí era muy importante para el equipo mostrar datos de hombres y mujeres y problematizar esta idea de la violencia diferenciada que se vive por el género, ¿no?
Y también quisiera decir que parte de la inquietud que tuvimos en el equipo que estuvo trabajando estos datos, además de la transparencia y de contribuir con la misión de Cómo Vamos Nuevo León, de ayudar en la toma de decisiones informadas y en la calidad de la democracia, pues es un poco tomarnos en serio algunas aseveraciones que se hacen en general sobre la violencia, en el sentido de buscar datos que nos ayuden a reflexionar sobre ciertos prejuicios y ciertos clichés que desgraciadamente se están repitiendo y repitiendo en el discurso público, sobre todo por representantes políticos. Nos preocupa porque son quienes toman decisiones, ¿no? Y bueno, sin decir más, esa fue la intención. Iremos ahondando a lo mejor en alguno de estos otros clichés y en alguno de estos otros prejuicios conforme nuestras panelistas vayan ahondando en los temas. Y la primera pregunta que queremos hacerle, la verdad es que con la trayectoria que ambas tienen, cuando estábamos pensando en las preguntas, el equipo dijo, pues que digan lo que ellas quieran, ¿no? O sea, que digan que nos compartan las reflexiones que ellas gustan compartirnos. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan, no? ¿Cuál es su reacción a estos datos, su reacción inicial? Y pues de ahí partiremos para el diálogo. Por orden, porque estamos en Zoom y no puedo verles, le pediría a Alicia que empezara y luego Alicia, cuando termine, le damos la palabra a Ana. Gracias, Mariana, y mucho gusto saludarte. Primero, felicitar a todo el equipo porque realmente han hecho una labor maravillosa, definiendo y desmenuzando toda esta información que de pronto algunas podríamos tener, como por la experiencia de trabajo, podríamos tener ahí algunas certezas, pero esto viene a confirmar pues muchos temas. Me sigue generando mucha curiosidad, todos estos prejuicios, aseveraciones de los que estamos hablando, y sí quisiera, me interesa muchísimo ahondar en esto, porque yo sí detecto y veo que hay muchas de las políticas públicas siguen fundamentadas en algunos de estos supuestos, y a mí me genera mucha inquietud, porque no creo que debamos seguir construyendo sobre estos, y además porque me parece que es remendar sobre lo fruncido. Entonces me parece que tendríamos que empezar otra serie de reflexiones, y para esto pues estos datos y estos foros son súper importantes. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, y es porque yo he estado muy inquieta respecto a estos datos, es justamente que muchas de las víctimas de feminicidio ya habían puesto denuncia o habían pedido ayuda en algún lado, habían hablado sobre estas violencias que sufren, y cómo es que como sociedad y como Estado seguimos sin tener esta capacidad de brindarles espacios de protección real para todos sus derechos. Así que ese sería uno de mis reflexiones, y creo que la falta de protección real a los derechos es porque seguimos teniendo todos estos sistemas descoordinados de atención, y que siguen marcándose como un tema de visión unilateral, es decir, sin ver lo sistémico, sin aportar esta complejidad de lo interseccional, de todo lo estructural que hay en estas violencias contra las mujeres. Y si bien es cierto que el tema de las mujeres y el hogar, es decir, este lugar en donde vivimos las mujeres, las niñas y los niños, sigue siendo un dato muy inquietante, porque con estos datos confirmamos que hoy por hoy el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas y los niños.
a pesar de que muchos de los feminicidios se puedan cometer en lugares públicos o en la calle, o encontrar los cuerpos de las mujeres y las niñas en lugares baldíos, también es cierto que esta relación de los agresores como cercanos a las víctimas nos muestra que tal vez no la mata en el domicilio, o tal vez la mata en el domicilio, pero se le encuentra en la calle. En fin, hay muchas reflexiones, y sobre el tema que a mí en lo particular ahora me ha llevado a más pienses sobre el tema de los refugios, es justamente que los refugios, y ha generado todo un debate al interior de los grupos del gobierno federal en los que estamos trabajando por instrucciones de la secretaria Olga Sánchez Cordero y con su puntual participación cada semana, que es también algo inédito. Hay un tema en donde, si bien los refugios fueron creados en su momento como espacios de protección, porque la violencia contra las mujeres en aquel entonces no era un delito, recordemos que era, digamos que podías poner una denuncia si ponía en riesgo tu vida y las heridas tardaban más de 15 días en sanar. Pero hoy que ya tenemos leyes puntuales sobre la violencia contra las mujeres, mi pregunta es si debemos seguir en el ámbito judicial tratando igual el asunto de los hombres agresores o presuntos agresores de las mujeres, y cómo podríamos incluso hacer cambios en los códigos de procedimientos civiles y penales para poder sacar a los presuntos agresores de casa. No todas las mujeres podrán permanecer en casa porque algunos agresores son más peligrosos que otros, pero sí es cierto que podríamos estar ya enviando un mensaje diferente a los agresores en cuanto a la forma en que tratamos a las víctimas y la forma en que el Estado mismo las protege mediante el sistema judicial, que hoy por hoy sigue poniendo la carga de la prueba en las víctimas, y eso hace que para ellas el sistema judicial sea casi inaccesible en materia de acceso a la justicia, hace inaccesible la justicia para las mujeres. Hasta aquí mi primera intervención, porque planteé varios temas, y me interesa mucho escuchar también a Ana y sus comentarios. Gracias. Adelante, Ana. Muchísimas gracias. Empiezo primero por felicitar a Cómo Vamos Nuevo León por esta iniciativa, por presentarnos estos datos. Un saludo, Mariana, a ti y por supuesto, Alicia, un gusto y un privilegio poder compartir este espacio contigo. Primero coincido plenamente con el diagnóstico que hace Alicia, que necesitamos datos y necesitamos políticas públicas basadas en los datos, ¿no? Si no las basamos a un buen diagnóstico, a lo que nos sugieren los datos, es muy probable que no vamos a atinar ninguna necesidad real. Me encantó el título, ¿no? La violencia tiene género. Muchas veces cuando escribimos algo, ¿no?, en redes sociales, siempre, nunca falta la persona que nos dice, pero si la violencia no tiene género, ¿no? O sea, nos matan a todos, si algo, matan más a hombres, ¿no? Y quiero utilizar estos minutos justo para ahondar un poco en esto y tratar de mostrar cómo, los datos lo muestran claramente, pero puntualizar algunas cosas, por qué sí decimos que la violencia tiene género, y es muy importante abordarla desde una perspectiva de género. Primero, para situar, los datos que están mostrando, digamos, son datos del Estado de Nuevo León, pero coinciden en gran medida con los datos y la situación que estamos viendo a nivel nacional. Quiero situarlos en un contexto un poco más amplio, digamos,
Los delitos que afectan a las personas en México son muy similares, hombres y mujeres. De los principales delitos que nos afectan, pues desde el robo, la extorsión, fraude bancario, las amenazas. Estos son los principales delitos que afectan tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, hay dos delitos que hacen gran diferencia y que nos sacan de este patrón, y eso es la violencia familiar y la violencia sexual. Y esos son los dos tipos de violencia que afectan de manera predominante a las mujeres. Es donde todo se revierte. En todos los demás delitos, los hombres son más de 80% de las víctimas. ¿Qué es lo que pasa en la violencia sexual? 9 de 10 víctimas son mujeres. 99% de los agresores son hombres. En el caso de violación, delito de violación, 100% son hombres, incluso cuando estamos hablando de violencia sexual contra otros hombres. En el caso de la violencia familiar, como lo que ya se nos estaba mostrando, 9 de 10 personas que han sido golpeadas por un familiar son mujeres, 8 de 10 personas amenazadas por un familiar son mujeres, 100% de las personas violadas por un familiar son mujeres. Y de nuevo, muy interesante la pregunta que se pone, ¿quiénes son los agresores? Y tenemos ahí los hombres. Los hombres nos aparecen como quien agrede a las mujeres son los hombres, quien agrede a otros hombres, de nuevo son hombres, perdón, quien agrede a los hombres son otros hombres. Entonces es muy interesante y eso para mí claramente pone la necesidad de hablar de género. Para mí esto también es un asunto de género, ¿no? Tiene que ver con las masculinidades y tenemos que abordarlo como tal. Tenemos un hábito de hablar de la violencia de género como algo que solo afecta a las mujeres. Toda violencia se tiene que analizar desde una perspectiva de género, porque también ser hombre, como ser hombre, aumenta muchísimo sus posibilidades de cometer violencia, de ser víctima de violencia, de acabar en prisión. Tiene que ver con el género y cómo es el rol de los hombres en nuestra sociedad. Ahora, creo que tenemos, y también ustedes lo están señalando, creo que tenemos grandes retos en cómo mejorar los datos que estamos registrando, cómo estamos captando los datos para que podamos contar con información oportuna, verífica, que nos sirve para impulsar políticas públicas, pero también tenemos que ir llenando vacíos. Tenemos que generar datos que no tenemos hoy día y que son esenciales. Mariana, tú lo ponías sobre la mesa, ¿no? Pero no sabemos nada, ¿no? Sobre la identidad de género, orientación sexual de las víctimas. Estamos midiendo cuántas mujeres indígenas han sido asesinadas solo a partir de 2012. El color de la piel no es algo que se documenta cuando estamos viendo los asesinatos de mujeres. Tampoco estamos tomando en cuenta los niveles de ingreso, si alguna de las mujeres ha contado con alguna discapacidad, si ha sido migrante, ¿no? Cómo ha sido encontrado el cuerpo, si solo o con muchos otros cuerpos. Todo esto son pistas que son claves para entender y reconocer que no todas las mujeres estamos viviendo el mismo riesgo de vivir violencia, ¿no? O sea, el género llega en la realidad de cruzarse con otras categorías. Todos somos un compuesto, una mezcla de muchas distintas identidades. Ninguna mujer es solo una mujer. Y todo esto tiene que ver con nuestras probabilidades, riesgos de vivir violencia, pero también a buscar acceso a la justicia. Quiero aprovechar este espacio, ¿no? Para que nos sumemos juntas para exigir más y mejor información. También que exijamos que haya mayor transparencia, que sea mejor el acceso a los datos. Yo entiendo que como Vamos Nuevo León los obtuvo estos datos a través de la Fiscalía, a través de solicitudes de acceso a la información. Esta es información que tiene que ser pública. Tenemos que fomentar también la transparencia proactiva, donde las autoridades solitas buscan acercarnos a esta información, la hacen pública, la digieren para que sea fácilmente accesible para distintos públicos y no que sea con tantos obstáculos, e incluso cuando la obtenemos que
tenga tantos problemas de resolver, de manipular, de ordenar o buscar encontrar vacíos o expedientes sin nombres o expedientes mezclados. Esas son cosas que no podemos permitir ante la seriedad del problema que tenemos enfrente. Y solo hago una última sugerencia. La violencia no solo es más, la violencia también se está complejizando y también me parece importante que no olvidemos esto, reconozcamos también que, y creo que viene en sus datos, que más del 60% de las mujeres hoy día las asesinan en la vía pública, que la principal causa de muertes de mujeres es el arma de fuego, igual que en el caso de los hombres, que las mujeres no somos inmunes de todo este contexto generalizado de violencia que estamos viviendo en el país, el crimen organizado, todo lo que está pasando, y creo que es nuestro deber también incorporar en el análisis que hacemos estas mujeres, no solo enfocarnos en las mujeres que mueren en un sentido, pierden la vida o son víctimas de una violencia que tradicionalmente nos ha estado afectando. Todo lo que pasa en el hogar es un problema que estamos arrastrando por décadas, no importa qué política pública hemos impulsado, simplemente no hemos logrado abordar esta violencia con éxito, sigue muy presente, sigue incluso en estados como Yucatán, como Aguascalientes, donde no vemos los índices de violencia y asesinatos que vemos, no sé, en un Colima o en una Chihuahua. Es un constante, pero también incorporemos en el análisis esas otras mujeres, esas otras muertes, ¿no?, que son víctimas de la violencia que estamos viviendo en el país, ¿no?, que tenemos recién, pasó el asesinato de la familia Levarrón, donde fueron asesinados un gran número de mujeres, de niños también. Me parece importante también abordar ese fenómeno desde una perspectiva de género. Entonces yo dejo hasta aquí mi primera parte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, afortunadamente los datos dan para muchas reflexiones y ustedes han puesto ya muchos temas importantes sobre la mesa. Me parece que las dos hicieron mucho hincapié en esta idea de la interseccionalidad, es decir, no es solamente un solo factor el que afecta a la vulnerabilidad de las mujeres, sino que la etnicidad, la clase social y otras características también dice cómo vivimos la violencia y también la orientación sexual, la identidad de género, y son datos que faltan, es decir, necesitamos trabajar en eso. Y un tema fundamental, y aquí trataré de ser clara con el cuestionamiento, es decir, las mujeres también, como lo decía Ana, sufrimos la violencia generalizada, sufrimos la violencia en vía pública, y los datos lo muestran. Sin embargo, también sufrimos esa violencia distinta, diferenciada de los hombres que Ana apuntaba, como la violencia familiar y la violencia sexual. Y aquí Alicia nos daba una idea que a mí honestamente me pareció como una epifanía, porque nunca lo había pensado, y es decir, en lugar de sacar a las mujeres a un refugio, ¿por qué no sacamos a los agresores, ¿no? Cuando ya sabemos que la mayoría de los agresores son hombres y que tienen que ver con esta dinámica. Y aquí viene quizás la segunda pauta para la reflexión, y es la impresión de lo que hemos estado reflexionando las feministas desde hace varios años, que parte de la vulnerabilidad en el hogar tiene que ver con que los hombres son señores y amos del hogar, o sea, se les sirve las tareas, etcétera, tienen una autoridad prácticamente absoluta sobre las mujeres y niños, ¿no? Con esta noción de privacidad. Entonces siempre decimos, pues no todos los hombres son iguales, pero cuando un hombre es agresor, pues tiene a las mujeres y niñas a su merced, ¿no? Por esta estructura. Y nos gustaría una reflexión de ustedes en ese sentido, y quizás diciendo, bueno, el único dato interseccional que tenemos es la edad, que hace una diferencia, ¿no? Nos llamó mucho la atención en el caso de Nuevo León que los menores de edad son víctimas mayoritarias, sobre todo de la violencia sexual, y ahí la diferencia es mínima, es 61% de niñas y 59% de niños, es decir, la masculinidad en la niñez es frágil, ¿sí? Y también las víctimas de violación son niñas y niños, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco en ese contexto de la idea de la noción de lo familiar, que una reflexión de ustedes sobre qué está pasando y por qué los niños y las niñas son tan vulnerables. Y quizás
también preguntarnos si esta distinción entre lo público y lo privado, lo familiar y lo público nos está ayudando también a entender las dinámicas de las violencias, ¿no? Alicia. Gracias, Mariana. Fíjate que efectivamente el tema del hogar o sea, se finca en este sentido de propiedad privada de los hombres sobre mujeres, niñas, niños y animales de trabajo. O sea, esta es una idea que parecería que ya debimos haber erradicado de nuestra cotidianidad y nuestra cultura, pero la realidad es que, y en áreas rurales y urbanas, sucede lo mismo, solo que con diferentes tamices, a lo mejor en las áreas urbanas puede llegar a ser un poco más sutil la forma en que se agrede, pero hoy por hoy pues, tendríamos que estar recordando que la palabra familia proviene de fámula, que tiene que ver con la servidumbre, con este grupo de personas que servían al Señor, al encargado, al padre de la familia, pues. Y me parece que tendríamos que estar trabajando y enfocando mucho los esfuerzos de prevención justamente al foco de para qué y por qué los hombres siguen agrediendo. O sea, si tenemos estas cifras de niñas y niños abusados sexualmente en casa, que es espeluznante porque te pones a pensar y dices, bueno, si yo tengo 5 nietos o nietas, porque a esas edades da lo mismo, 5 nietos o nietas, 2 de cada 5 están en riesgo en su propia casa, ¿no? Y por otro lado, tenemos que recordar que si las niñas y los niños sienten la confianza para hablar y si las mujeres realmente aceptamos y entendemos que nadie está exenta y ninguno de nuestros hijos o hijas puede estar exento por el hecho de ser niña y niño. Yo creo que ahí el tema de las campañas de prevención tendrían que enfocarse un poco a esta actitud de búsqueda consciente y activa de los riesgos y por otro lado que pudieran estar viviendo nuestras hijas e hijos y entender que si una mujer está siendo víctima de violencia, muy probablemente sus hijas y sus hijos también lo sean de forma indirecta, más bien, seguro lo son de forma indirecta, pero de forma directa, lo más probable es que este agresor después también empiece a agredir a niños y a niñas. Y ese es un factor importante porque me parece que no nos hemos esforzado mucho en poner el énfasis en tratar de entender a las mujeres víctimas de violencias, a las niñas, pero seguimos sin poder acabar de desmenuzar el por qué los hombres siguen haciendo esto, el por qué los hombres siguen abusando sexualmente de sus propios hijos, de sus propias hijas, el por qué los hombres sienten este derecho, se sienten totalmente con la autoridad para hacerlo. Y cómo esa política pública para la prevención tendríamos que estarla enfocando a eso, a evitar que los hombres sigan viendo esto como algo normal porque es parte de su naturaleza, digamos, y además tratar el tema de los niños y las niñas como un factor de riesgo también, que claro, la mayor parte de la gente prefiere no pensar en eso porque es muy doloroso además estar con esa angustia y ese estrés y esa ansiedad de vivir con esos riesgos y esa sensación de vulnerabilidad cotidiana, ¿no? Por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser niño y niño. Y por otro lado, tenemos todo un tema que tiene que ver con la discriminación y con los privilegios, porque es verdad, como decía
Ana hace un momento, los privilegios sí marcan una diferencia. No siempre, yo no estoy tan segura de que los privilegios de algunos grupos de mujeres, por color de piel, por raza, por nivel socioeconómico y educativo, por capacidad de ingreso y autonomía, yo no estoy tan segura de que a veces esos privilegios funcionen a favor, digamos, o para evitar o para hacernos menos proclives a las violencias. Porque también es cierto que ser mujer, joven, bonita, con cierta característica racial, dependiendo del grupo de agresores que anden en búsqueda de estas víctimas, y con un nivel socioeconómico alto, también hay un riesgo más elevado, creo yo, de ser víctimas de violencia. La mayor parte de las víctimas de feminicidios que he escuchado a sus familiares hablan de, por ejemplo, cuando mi mamá trató de empoderarse porque fue a unos cursos de empoderamiento, y entonces lo relacionamos con usar ese poder personal para tener mayor ingreso. Pero mi mamá, cuando empezó a ser exitosa, dicen la mayoría de las hijas y los hijos, o cuando trató de defenderse, o cuando tenía con qué defenderse, fue cuando la mató. Es decir, hay un mayor riesgo por la autonomía económica. Me parece que es un tema a analizar y a discutir, porque de pronto pensamos que si una niña, porque tiene más probabilidades de ir a la escuela y tiene más probabilidades de desarrollar todas sus capacidades, con eso vamos a evitar que sea víctima de violencia, y la realidad nos dice que la mayor parte de las veces no es así. El tema del análisis sobre el asunto del crimen organizado, yo quisiera nada más puntualizar que también el crimen organizado empieza y se manifiesta más hondamente en casa. Es decir, aquellas mujeres relacionadas con hombres que están trabajando en el crimen organizado o que pertenecen a algún grupo delictivo y de crimen organizado, ahí es donde tienes mucha más información, y esto es un tema muy sensible para el asunto de seguridad pública, porque si pudiéramos tener acceso a mucha de la información que las víctimas no quieren revelar, porque saben que no lo pueden hacer, si tuviéramos información a estos datos de esas mujeres, si pudiéramos confiar en que las instituciones locales van a reaccionar para proteger a las mujeres y a las víctimas, y en un momento dado dirigir su atención de desincentivar las conductas y sancionarlas hacia los agresores, tendríamos que estar pensando también de estas intervenciones de violencia en casa. Cuando nosotras empezamos en 1996 en estos temas de refugios, pues el tema era la violencia familiar, lo que queríamos poner en la mesa era la violencia familiar, pero sin embargo nos dimos cuenta más pronto de lo que hubiéramos pensado, que el tema del crimen organizado ya estaba muy bien instalado en el país, y que muchas de estas víctimas que no tenían otra puerta por donde pedir ayuda empezaron a llegar justamente a organizaciones de la sociedad civil porque temen llegar a instituciones públicas. Y ese es otro dato que INEGI tiene muy puntualmente documentado. La mayor parte de las mujeres víctimas de violencia, el 85, 86%, no recuerdo, no buscan ayuda en las instituciones públicas. Y este dato es aún más espeluznante si vemos los datos que aporta Fiscalía, como dice Ana, no nada más en Nuevo León, en todo el país. Si vemos las carpetas, si vemos las denuncias, si vemos y sabemos que solamente un porcentaje menor, un 20% de las mujeres están denunciando de acuerdo a INEGI,
que no están buscando ayuda en las instancias públicas, pues tendríamos que considerar que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para la protección integral de los derechos de las mujeres. Y eso es todo un reto porque tiene que ver con otro paradigma, que es cómo trabajamos de esta forma sistémica entre organizaciones y gobierno, aun cuando el sistema mismo nos pone como antagonistas, como enemigos naturales, digamos. Y entonces el reto es justamente vivir esta democracia como una condición, como bien dice Marilyn Ferguson, esta condición de democracia donde sabemos que todas formamos parte de un todo, que todos formamos parte de este todo. ¿Cómo podemos hacer para construir un sistema de protección real para las mujeres y con las mujeres, y que los sistemas de seguridad y justicia se enfoquen a poner la carga de la prueba sobre las instituciones, no sobre las mujeres, para que puedan perseguir el delito y puedan desincentivar el delito? Hay una experiencia muy interesante en Inglaterra que justamente plantea un poco este sistema que estamos planteando en las puertas violeta a nivel federal o casas violeta, pero que tiene que ver con lo intersectorial lo interinstitucional, es decir, cómo sumamos mesas de trabajo donde en lo cotidiano se estén atendiendo los casos, supervisando, y que además haya ahí siempre un elemento fundamental, que es un grupo de personas que esté sistematizando las experiencias locales, que haya un grupo de personas que esté haciendo gestión de esos datos y que nos aporte reflexiones para la mejora continua de este sistema local. Yo sí creo que el sistema de protección tiene que empezar desde lo local. Gracias, muchas gracias. Ana. Sí, creo que uno, solo para ir cerrando la anterior ronda, y veo que alguien lo puso en el chat, sí tenemos el gran pendiente de entender qué es lo que pasa con las niñas, incluso las mejores estadísticas que tenemos que genera INEGI, el ENDIRE solamente mide qué es lo que pasa con las mujeres después de los 15 años, ¿no? Todo indica, como Mariana, tú lo decías, ¿no? Que todavía no hay grandes diferencias entre niños y niñas, lo cual también nos deja mucho por pensar, ¿no? En cuál es el papel social, en cómo se va en la educación, en la formación, ¿no? Cuál es el efecto social en cómo se desarrolla y cómo se da todo en torno del género. La violencia familiar y la violencia que se da en el hogar es un gran problema, ¿no? Porque se da en un espacio que tradicionalmente hemos considerado privado, no nuestro, y no hay, por definición, no hay política pública que entra en el hogar, ¿no? O que pueda penetrar en el hogar. Pero tenemos que ir pensando cómo se hacen campañas de educación, de divulgación de información importante, pero también cómo vamos sumando a las escuelas, los centros de trabajo, ¿no? Creo que tiene que ser un trabajo de toda la sociedad. Y ahí aprovecho un poco a decir que por mucho tiempo nos hemos obsesionado solo con las autoridades de justicia, solo con las fiscalías, los poderes judiciales, y creo que sí, es una parte que se tiene que fortalecer. No podemos permitir que siga operando como lo hace hasta ahora, ¿no? Con tanta impunidad, sin saber qué es lo que ocurre adentro. Es lo mínimo que les podemos ofrecer a las personas que han sido víctimas de algún delito, ¿no? El acceso a la justicia.
Sin embargo, el problema con la violencia es mucho más amplio y es muy importante ir trabajando con otras autoridades, sumar a esta discusión Secretaría de Salud. Secretaría de Salud en específico cojea muchísimo con datos. No sabemos qué se hace con los casos de mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿no? Cómo se les atendió, qué se hizo con ellas, dónde se les canalizó, ¿no? Creo que tenemos que ver con ellas. Tenemos que sumar una Secretaría de Trabajo, tenemos que sumar CEP, tenemos que sumar muchos otros actores a esta discusión y poco a poco el cambio se tiene que dar, ¿no? Una cosa que sí, creo que tiene toda la razón Alicia, poco sabemos de los agresores y eso nos ofrecería muchas pistas por dónde empezar, qué es lo que se tiene que hacer y también reconocer que es un trabajo que no podemos hacerlo solo las mujeres. Hemos avanzado muchísimo las mujeres en posicionar el problema, aportar conocimiento al problema, ayudar a que se entienda, empoderarnos, ir conociendo nuestros derechos, ¿no? Pero nos ha faltado toda una rama de trabajo con los hombres, ¿no? También ir modificando las masculinidades, ¿no? Cómo se están dando, qué es lo que significa ser hombre, ir cambiando todo este concepto en la narrativa pública que tenemos en el país. Y ese es un trabajo, todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Pongo un ejemplo un poco sobre una cosa que decía Alicia. Sí es cierto que cuando se hacen esfuerzos de empoderar a las mujeres, muchas veces las estamos incluso exponiendo a más violencia, ¿no? Por eso, de nuevo, reitero la importancia de que todos entremos a ese trabajo. Nosotras tuvimos una intervención en el estado de Yucatán, en comunidades donde viven mujeres indígenas, y la primera intervención que hicimos fue solo con ellas, ¿no? Solo ellas, fortalecer sus conocimientos jurídicos, legales, para que puedan orientar luego otras mujeres. Fue una intervención con mujeres lideresas en sus comunidades, ¿no? Promotoras comunitarias, pero rápidamente nos dimos cuenta de justo eso, lo que pone Alicia sobre la mesa. Regresaban en su hogar y fue, ¿dónde estabas? ¿Por qué andabas ahí? ¿Qué aprendiste? ¿No? Se ponían más violentos los hombres y por eso revisamos toda la intervención y regresamos a decir, esto, todos tienen que participar. Sumemos a los hombres, sumemos a los niños también, son las nuevas, las futuras generaciones, no vale la pena sino esta intervención. No podemos nosotras solo sacar a las mujeres como en una burbuja, sino el cambio se tiene que dar en todo el entorno, ¿no? Entonces, tenemos que abordarlo así, tiene que ser una lucha a la que vamos a entrar todos como sociedad. No puede eso seguirse abordando como un tema solo de mujeres, ¿no? Nunca va a dar los resultados que estamos buscando. Muchas gracias a ambas y han ido abordando la mayor parte de las preguntas que el público nos ha hecho. Entonces, antes de terminar, quisiera presentarles un último tema que estuvimos discutiendo con el equipo de Cómo Vamos Nuevo León y es, como ya queda claro y ustedes lo han presentado a raíz de los datos de sus reflexiones y de su experiencia, hay una relación hay una violencia estructural que afecta a hombres y mujeres y esta violencia estructural y multisectorial ha generado esta vulnerabilidad de mujeres y niñas en el hogar, aunque también somos, digamos, y vivimos en un entorno generalmente violento. Ahora que estamos en esta coyuntura donde casi todos estamos mayormente en casa o más tiempo en casa que antes, y nos estamos reiterando que el hogar es un lugar peligroso para mujeres y niños y niñas, y ante la complejidad del tema, donde múltiples actores tienen que intervenir y múltiples factores y características están operando, ¿qué creen ustedes que vaya a pasar a raíz de estas nuevas condiciones, en donde la casa ya no es solamente una pequeña parte del espacio del día, sino donde la casa se ha convertido en el lugar, digamos, en el que tenemos que estar dada la pandemia? Es decir, ¿creen que estas condiciones van a hacer una diferencia a futuro? Sabemos que ahorita pues hay una emergencia porque las niñas y niños están conviviendo con sus agresores mucho más que antes. Y bueno, quizás a lo mejor una reflexión sobre la emergencia y una reflexión sobre qué creen ustedes que va a cambiar o no va a cambiar a raíz de esta emergencia.
Yo creo que muchas cosas están cambiando, efectivamente, y una de ellas es que si bien algunas mujeres tenían dudas sobre si estaban viviendo violencia o no, muy probablemente ahorita con toda la difusión que se ha hecho y con este confinamiento voluntariamente a fuerza que tenemos, es inevitable que las mujeres acaben de definir, por un lado. Por otro, vivir en un campo de concentración, porque finalmente eso es un hogar donde se vive violencia, es un campo con unos niveles de miedo en los que se viven, que afectan toda tu forma de, pues toda tu vida, tu cuestión, tu capacidad de dormir, tu capacidad de comer, tu capacidad pues, de actuar, de pensar, todo te afecta cuando estás viviendo violencia. Y estar 24/7 con el agresor va a incrementar esa violencia por la misma tensión de la convivencia. Me parece que, y lo sé porque hay mujeres que han estado hablando sobre esto, pero me parece que hay muchas mujeres que están por el momento tratando de sobrevivir, de sobrellevar estas violencias en casa, porque no pueden o no acaban de poder salir a buscar ayuda, y si lo hacen, lo están haciendo por teléfono en los ratitos que el agresor no está cerca de ellas. Tomar la decisión, algunas de ellas les va a tomar más tiempo. Definir cómo lo van a hacer implica parte de ese proceso en el que tienes que decidir cómo lo vas a hacer, porque las decisiones precipitadas, y ellas lo saben, la mayoría de ellas lo saben, pueden ser como el último recurso, ¿no? Salir corriendo cuando ya no tienes opción. Pero definitivamente necesitamos, me gustó mucho esto que decía Ana, de tener políticas públicas que logren entrar a la casa. Yo creo que hay un esfuerzo importante ahorita de la Secretaría de Educación Pública y del DIF y de CIPINA, justamente para ver cómo entramos, cómo facilitamos incluso a los institutos de las mujeres municipales, que pueden hacer con la base con la sábana delictiva que tienen, pueden saber en qué colonias, en dónde tienen que trabajar más, en qué familias hay ya detección muy puntual para hacer intervenciones con esa familia en general. Y por otro lado, un tema en lo judicial que se está trabajando es justamente cómo hacemos reglamentos para sacar a los hombres de casa, punto número 1. Punto número 2, también queremos ver la posibilidad de pilotear en varios estados de la República fiscalías mixtas, fiscalías y tribunales, juzgados mixtos, es decir, que tengan posibilidad de juzgar lo penal y lo familiar al mismo tiempo, y que sea en los municipios, que sean jueces asignados a espacios cercanos a las mujeres. Si bien puede ser en los centros de justicia, en Nuevo León todavía entiendo que no hay, pero si bien es cierto que en las Puertas Violeta, por ejemplo, esta iniciativa que también tomó mucha fuerza gracias al trabajo de Cómo Vamos Nuevo León y a la confianza de varias organizaciones y del Congreso del Estado, de las mismas alcaldesas y alcaldes, ¿no? Pero creo que si en lo local un juez cívico, por ejemplo, tuviera funciones para sacar al agresor de la casa y además decirle, va a ir usted a estos grupos que tiene la Secretaría de Salud en tal espacio, y además la Secretaría de Salud me va a enviar un documento
certificando que usted está yendo. Y si no va, pues tiene sanción de cárcel, ¿no? O de prisión preventiva. Si hubiera algún riesgo ahí, la Secretaría de Salud tendría que estar reportando también a este juez. Si hubiera un tema de alimentos, este juez cívico debería de poder arreglar el tema de una pensión alimenticia temporal o provisional. Por ejemplo, o sea, estoy poniendo temas como amplios, pero, o muy puntuales, pero justamente es porque si vemos casos que llegan a feminicidios después de poner las mujeres y sus familias 14 denuncias, claramente el sistema judicial no debe ser la puerta de entrada. Eso se ha comprobado en muchos países y desde mi experiencia y la experiencia de las compañeras de Nuevo León, que seguramente andan por aquí porque ya veo a varias. El tema es que las cosas se tienen que resolver en lo local. De nada sirve que un caso de feminicidio escale, es decir, que un caso de violencia familiar escale a feminicidio, porque muchas veces estos feminicidios son la crónica de una muerte anunciada. Es decir, las mujeres ya estaban diciendo quién es el agresor, dónde vive, cómo se llama, con quién trabaja y define cómo dice el agresor que las va a matar. Toda esa información ya nos está hablando de una predicción de un delito, de un delito que se puede prevenir porque ya hay datos de un presunto agresor. Y eso no lo está tomando en cuenta el sistema judicial y lo debe tomar en cuenta también el sistema de seguridad local, es decir, en lo local. El confinamiento nos ha desmantelado muchas de las, muchas de las realidades que habíamos tratado de ocultar o de simular con servicios sin una adecuada coordinación, pero el COVID viene a desmantelar todo eso. O sea, tú tienes un incremento de llamadas al 911, tú tienes un incremento de denuncias, tú tienes un incremento, los feminicidios, hasta donde entiendo, se han mantenido igual en el confinamiento, incluso en algunos estados ha bajado, pero eso no quiere decir que estos datos estadísticas se puedan mantener, ¿no? Si no hacemos un trabajo sistémico y que vaya al fondo de las cosas. Y es porque los hombres siguen creyendo que tienen todo el derecho a maltratar, a golpear, a violar y a matar, y para qué lo siguen haciendo. ¿Qué pasa con estos hombres y cómo podemos cambiar, no nada más a través del sistema judicial, digamos, no incrementando penas, sino haciendo un trabajo más a profundidad de cambio de paradigmas entre las relaciones entre hombres, mujeres, y estas relaciones y el uso de poder y el abuso de poder y control en algunas de las relaciones. Este sería el tema de prevención más, me parece más urgente, si queremos hablar de prevención real, con una mira a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. Ana. A ver, ¿qué nos trajo la contingencia? Coincido plenamente con Alicia, creo que la contingencia llegó a agudizar un problema ya existente. Esta cosa de quédate en casa para muchas mujeres fue, pues quédate en casa más horas con el agresor. Y todavía no contamos con datos para decir si ha aumentado la violencia dentro del hogar. Creo que son datos que vamos a tener mucho más adelante, pero contamos con indicadores que sugieren que sí ha habido un aumento, ¿no? Y ahí me refiero al aumento y este récord histórico que se ha alcanzado en cuanto a llamadas a 911, lo cual nos sugiere que
las mujeres están ahí, están pidiendo ayuda, están levantando su voz. Y aquí también es muy importante señalar el impacto que tuvo 8 o 9 de marzo, la marcha, las movilizaciones, ¿no?, que se dieron después de los 3 casos que ya se convirtieron en casos emblemáticos de Ingrid, de Abril, de Fátima, ¿no?, que empujaron a las mujeres y un poco tuvieron un papel que jugar en cómo se empoderaron las mujeres, decidieron poner paro a esto y cada vez más están buscando ayuda, más están levantando su voz y acercándose a las autoridades. Y también en el mes de marzo, aunque luego se disminuyó, hubo un muy interesante aumento en las denuncias que se presentaron por violencia familiar, y eso a pesar del contexto, digo, interesantes datos, porque muchas de las autoridades sí suspendieron labores en el marco de la crisis. Digamos, la violencia familiar, y eso se tiene que decir con toda la claridad, es y ha sido por mucho tiempo el delito número 2 con más denuncias, que más satura nuestras instituciones de justicia, y esto sabiendo que 78% de las mujeres que lo viven nunca se acercan a las autoridades, no piden ayuda a nadie, ¿no? Entonces imaginémonos solo de qué tamaño realmente es el problema. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que ha sido particularmente grave en este periodo, en la contingencia? Sí me preocupa mucho cómo, de alguna manera, por más que fue anunciado y por más que cada país, todos los países que están más adelantados que nosotros en el enfrentamiento de COVID lo iban anunciando, ¿no?, que esto se da en los hogares, nos agarró un poco desprevenidos en México. Nosotros hicimos un seguimiento, tanto fiscalías, poderes judiciales, simplemente suspendieron actividades con una comunicación muy básica a veces, diciendo que solo se van a ofrecer algunos servicios urgentes, esenciales, y no necesariamente, por lo menos en la comunicación formal, quedó claro que estos servicios contemplaban a las mujeres que son víctimas de violencia. Y esto también me parece muy importante porque muchos tribunales luego salieron a decir, no, pero sí seguimos ofreciendo ese servicio, solo no fuimos muy claros en la comunicación. La comunicación, de nuevo, la transparencia proactiva en este momento es más importante que en cualquier otro momento. Ahora no es la hora de que las mujeres vayan de puerta a puerta como siempre lo hacemos, ¿no?, buscando ayuda. No es aquí, es de la fiscalía que está del otro lado de la ciudad, no es aquí, no, sino ahora tú tienes que poder fácilmente con qué te vas a enfrentar, qué servicios vas a encontrar. Incluso de los centros de justicia para las mujeres, lo que nos está llegando es que redujeron los horarios de servicio. Eso es lo que nos están reportando las mujeres que se han acercado a ellos, que no solo se trabaja menos horas, sino también hay una filtración adicional en los casos que se reciben. Si no es tentativa de feminicidio, tú no puedes seguir, se están priorizando ciertos casos. Entonces, en momentos como estos, creo que no hay mucho que se pueda hacer. Lo esencial es dejar abierta la línea 911, fortalecer el servicio que se está ofreciendo ahí, apoyar a las mujeres que lleguen a un lugar seguro si todo lo demás ha fallado, fortalecer los refugios, ¿no? Que ahí también quiero resaltar mucho el papel de la sociedad civil. La gran mayoría de refugios están operados por parte de sociedad civil. Vaya, yo coincido también con Alicia, o sea, que tú hayas tenido que salir huyendo de tu casa es porque fracasó todo lo demás, ¿no? Es una situación sumamente grave. Sin embargo, la prioridad tiene que ser tener a las mujeres en un lugar seguro. Otra opción que hemos visto y hemos impulsado desde X son los órdenes de protección, que son justo esas medidas inmediatos, rápidos, que ayudan a la mujer a alejar del agresor, apoyarla a que llegue en un lugar seguro o sacar al agresor, ¿no? Que tienen el poder y la facultad de los poderes judiciales a emitirlos. Sin embargo, no se está explorando mucho esta oportunidad, y lo más interesante ahí que se nos hace es que no es necesario que haya una denuncia formal de por medio. Eso ha sido un gran obstáculo para las mujeres que viven la violencia familiar, porque es muy complejo, pues, ¿no? O sea, ir penalmente contra la persona con la que convives, con la que tienes hijos, con la que te acuestas, todas las noches, es muy difícil.
Y muchas veces las mujeres no quieren ver a sus parejas en la prisión, también dependen muchas veces de pensión alimenticia de ellos, pero lo único que quieren es que pare la violencia y que se aleje el agresor. Entonces, las órdenes de protección son esta medida y vale la pena explorarlos más. Además de las deficiencias, quiero utilizar este momento para decir de una intervención que hemos tenido justo en el estado de Nuevo León en colaboración con Fundación IDEA y con Fortis, donde reconocemos que hay mucho que se puede hacer para fortalecer las capacidades de cada una de las autoridades en la ruta de acceso a la justicia. Entonces hay un trabajo con los policías, hay trabajo con la fiscalía, hay trabajo con el Poder Judicial, pero también estamos buscando cerrar algunos vacíos que existen entre ellos. Muchas veces, y Alicia lo señalaba ahorita, ¿no? Todo lo que tiene que ver con órdenes de protección, con medidas de protección, hay cosas que fallan simplemente porque no nos funcionan muy bien los canales de comunicación interinstitucional. Entonces ahí se nos perdieron 20 días en los que se pasó el oficio de fiscalía, Poder Judicial, si se ratificó o no. Y estamos buscando, justo eso lo estamos viendo, y estamos buscando abrir esos canales para que fluya más, para que se emitan esas medidas, esos mecanismos lo más rápido que puede ser. Y que no sea como en la práctica que hemos encontrado, que han pasado a veces hasta 8 meses a que una mujer acabe con una orden de protección, cuando son esa cosa inmediata, ágil, que rápidamente tiene que estar funcionando. Nada, cierro esa parte diciendo que también no me gustaría solo enfocarnos en los problemas, sino utilicemos lo que ha puesto sobre la mesa COVID como una oportunidad de ver qué es lo que no está funcionando, qué es lo que necesitan las mujeres y replantear cómo funciona todo el sistema, ¿no? Partiendo desde las necesidades reales, ¿no? Y no solo apostando al castigo y la judicialización. Gracias. Bueno, para terminar, porque se nos ha acabado el tiempo, me resta solamente, por un lado, decir que pues ha sido este diálogo un ejemplo de lo valioso de los datos que Cómo Vamos Nuevo León ha recopilado, y también me pide el equipo de Cómo Vamos Nuevo León que recordemos que estos datos pueden ser mejorables, que se le ha solicitado a la Fiscalía que los mejore y que se seguirá trabajando en recopilar cada vez más datos que sabemos y que nos hemos dado cuenta que hacen falta, y también en trabajar en la calidad y en el detalle de los mismos datos, ¿no? Y sobre todo darles las gracias a nuestras dos panelistas, no solamente por esta maravillosa discusión a raíz de la plataforma y de esta nueva sección de género en la plataforma de Cómo Vamos Nuevo León, que es crucial para visibilizar el tema de género, sino también por el trabajo que hacen en su día con día. Sabemos, estamos conscientes, la mayoría de quienes estamos conectadas aquí, que el trabajo que hacen no solamente ha sido pionero, sino que es valiosísimo y también con una sensibilidad y calidad humana que son fundamentales, además de todo lo que ustedes ya dijeron, de la coordinación, de la política pública, de todos los retos que tenemos hoy. Me parece que la sensibilidad hacia la experiencia de vida, lo que significa la violencia como experiencia de vida para las personas con las quienes ustedes trabajan, y que ustedes la tengan en su trabajo, es algo que pues hay que admirar y hay que replicar en la medida de lo posible. Entonces, gracias a ambas y gracias a Cómo Vamos Nuevo León por la oportunidad de tener esta discusión. Muchas gracias a todo el equipo, de verdad. Me parece un ejercicio fundamental, y ahora la invitación sería para el reto, digamos, para Cómo Vamos Nuevo León y todo el equipo de Nuevo León que está trabajando en esto. Y por qué no, Ana, tú dices si nos sumamos, es cómo sabemos, más allá de los datos de la Fiscalía, estos datos de las mujeres que en lo cotidiano lo están viviendo ahora. ¿Cómo se podría hacer una encuesta, Luis? No sé, se me ocurre, para que las mujeres de Nuevo León pudieran
hablar de lo que están viviendo de manera anónima a través de alguna de estas tecnologías con las que contamos ahora. Y de nuevo, muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias por todo tu trabajo también y la moderación de este espacio. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de participar y de seguir repensando y replanteando opciones nuevas alternativas para definir cómo acabar con esta pandemia de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Les reitero el agradecimiento. Muchísimas gracias, Ana, Mariana, Alicia y a todos quienes nos siguieron. Y les tomamos la palabra para seguir la conversación y profundizar un poco más en este problema. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Felicidades a cómo vamos Nuevo León. Vayamos por más y por mejores datos, pero también, como dice Alicia, busquemos respaldarlos con las voces de las mujeres para que te hacen más sentido. Muchas felicidades y nada, y me emociona la posibilidad de seguir colaborando. Muchas gracias a todas. Hasta luego.